Bienvenidos al podcast de migración. Soy la abogada Julia y hoy vamos a hablar de un tema profundamente humano que toca a muchas familias de nuestra comunidad. Ahora, ¿cómo hablar con los niños sobre inmigración? ¿Qué les decimos cuando preguntan por qué no tenemos papeles? ¿Cómo les explicamos el miedo a una posible separación? ¿Cómo podemos proteger su salud emocional, su salud mental, cuando ni siquiera nosotros sabemos qué pasará mañana? Ahora, para hablar de eso, de todo eso, nos acompaña la doctora Mónica Oganes, psicóloga escolar y neuropsicóloga con años de experiencia trabajando con niños y familias inmigrantes. Su enfoque combina la ciencia, la empatía, las herramientas prácticas para ayudarnos a cuidar los más valiosos que tenemos, nuestros hijos. Este episodio está dedicado a todas las mamás, papás, abuelos y cuidadores de que quieren guiar a sus niños con amor, con claridad y con la fortaleza que nace de saber que aunque no tengamos papeles, sí tenemos derechos. Entonces, aún sin papeles, tienen derechos. Sí podemos criar con dignidad. Prepárate, toma nota y comparte este episodio con quien lo necesite, porque este mensaje puede transformar no solo una conversación difícil, sino la vida emocional de toda una familia. Ahora, bienvenida, Mónica. Un placer. Podemos llamar Mónica. Por supuesto. Ay, qué bueno. ¿Cómo hablar con los niños sobre migración? Mónica, muchas familias no saben cómo hacer eso, cómo hablar con los niños, no saben cómo enfrentar una conversación así difícil. Es muy cierto. Y primeramente, muchas gracias por tenerme aquí, por este tema tan importante. Yo pienso que lo primero que tenemos que pensar en el ámbito de la inmigración es que los inmigrantes son una población más resiliente que yo he visto. Realmente ellos tienen una historia magnífica que traen la parte de su pasado, de su cultura, lo que traen de sus tierras, el grupo familiar, esas actividades culturales. Entonces hay que definitivamente reconocer que nosotros como comunidad inmigrante tenemos esa resiliencia, ese poder de salir adelante. Hoy en día hay muchas preocupaciones de los problemas que están enfrentando la comunidad inmigrante debido a ciertos niveles de persecución que van más allá de lo que es aceptable. Entonces, muchas familias, como dices tú, están demasiado preocupadas porque no solamente son conscientes del peligro que están pasando, la posibilidad de que alguien sea detenido, pero también qué hacer con los niños que están presentes pasando todos estos problemas, no solamente en casa porque los padres están nerviosos, están preocupados y pueden transmitir ese problema, pero también en la comunidad que se enfrentan a muchos problemas y están siendo tal vez víctimas o están viendo las noticias. Entonces, definitivamente pausar y pensar de dónde provenimos y celebrar esa diversidad cultural y ese aporte que nosotros traemos a la comunidad en este país, Estados Unidos. ¿Cómo se enfrenta a una conversación así? Porque es bastante difícil. O sea, no puedo imaginar cómo se dice a un niño que los papás no tienen papeles, cómo se preparan, cómo se empieza una conversación así. Eso es bien difícil, me imagino. Es muy difícil y va a depender mucho de dos aspectos. Hay dos enfoques que es bueno entender. Primeramente, la edad de los niños. Hay diferentes edades, los niños más pequeños, por ejemplo, desde que empiezan a hablar y pueden comunicarse hasta una edad de 7 años, digamos, los más pequeños. Ellos no entienden los diferentes, tal vez las palabras que utilizamos, los conceptos de legalidades, hablar con abogados y ese tipo de cosas. Entonces, lo que ellos necesitan a ese nivel es sentirse seguros. Siempre transmitirles que no pase lo que pase, ellos tienen esa seguridad porque en esa edad del desarrollo, ellos tienen que sentirse seguros. Sí, está pasando todas estas cosas, nosotros hemos venido a este país, estamos tramitando papeles,
pero no te preocupes, tú estás bien, te estamos protegiendo. Entonces, para esa edad, ese es el mensaje. Cuando yo soy, ya como esa edad intermedia, tal vez de los 8, 9 años como hasta la adolescencia, la preadolescencia, tal vez 13 años, ellos pueden entender un poquito más, permitirles que expresen sus emociones y no minimizar que ellos también se sienten con miedo, con ansiedad. Siempre decirles, sí, yo también me preocupo como tú y estamos tomando medidas necesarias para poder arreglar nuestros papeles en este país. Muy general, sin explicar mucho, digamos, que están trabajando con abogados o que están haciendo cosas. Cuando ya son adolescentes, a partir de los 14, 15 años y más grandes, ahí sí, ellos lo que necesitan, si más bien los más pequeños necesitan seguridad, los mayores necesitan conocimiento para sentirse seguros. Entonces, a esa edad es muy importante que ellos participen de más conversaciones a un nivel donde se le pueda decir, estamos trabajando con muchas personas que nos ayudan. Tenemos el abogado, tenemos miembros en la comunidad, tenemos personas que están ahí con nosotros y estos son los planes que estamos haciendo para arreglar nuestros papeles, para salir adelante en ese proceso. Entonces, más pequeños, seguridad, que lo tienen que tener todos, pero mientras más grandes son, conocimiento, porque el no conocer, el no saber causa ansiedad para esas edades. Eso es bien importante. Entonces, lo que estoy entendiendo es niños de niños a 7 años, hablar de manera clara, pero dar más tranquilidad. Niños de 7 años como adolescencia, ya dar un poquito más información, porque creo que es importante esa parte, como dijiste tú, y niños adolescentes ya más grandes, de 13, 14 años, necesitan saber. Y los niños de edades intermedias, a partir de esa edad, mucho permitirles expresar las emociones, porque es importante que validemos que se sienten preocupados y ansiosos, normalicemos y digamos, bueno, yo como papá, mamá, sí, también me preocupo, pero estamos tomando las medidas necesarias. Entonces, siempre hablar con esperanza, porque no tener papeles es una situación muy difícil, pero debe haber una esperanza, tiene que haber una luz al final del túnel, porque si nosotros lo vemos todo negro como seres humanos, como adultos, ¿verdad? Que no tendríamos una esperanza y no se ve una salida. Sí hay salidas, porque si vemos la historia, no todos se van a quedar en el punto, o sea, todos nos movemos en la historia. Entonces, hay que enfocarnos en darles a ellos, transmitir esa esperanza que a veces nosotros como adultos lo vemos difícil, pero tenemos que pensar que ellos escuchan, observan. Entonces, debido a eso, es importantísimo que los padres también nos enfoquemos en nuestra propia salud mental, en nuestro propio comportamiento, cómo enfrentamos los problemas, porque ellos están observando y escuchando. Y eso es bien importante, porque por los papás muchas veces, yo creo que de un lado entiendo muy bien porque se sienten muy estresados, tienen mucha ansiedad de su propia cuenta, mucho miedo. Y me imagino cuánto puede ser difícil para un papá hablar con un niño, porque ellos tampoco saben qué está pasando. Yo veo, por ejemplo, muchas personas, escucho muchas personas que no saben cómo enfrentar eso con los niños, aunque tratan de hacer lo mejor, es bastante difícil, porque ya tienes miedo, no sabe, tiene incertidumbre. ¿Cómo puede un papá, una mamá, cómo puede ya hablar con los niños, pero sin transmitir ese miedo, sin transmitir esa incertidumbre? Porque por lo que me dices tú, dar paz es esencial a los niños. Totalmente. Y has dado en el clavo, porque puede estar pasando cualquier cosa fuera del hogar, pero el hogar, dentro del hogar, ya sea debido a inmigración o cualquier tipo de problemas para una familia, es importante que los padres mantengan esa calma y esa paz dentro del hogar para que le dé a los niños el enfoque, digamos, lo básico, que es que ellos se sientan seguros dentro de su hogar. Entonces, si los padres están enfrentando sus propios miedos y temores, es importante que intencionalmente analicemos
cómo me estoy comportando yo delante de mis hijos. Estoy teniendo las noticias todo el día con problemas de inmigración o historias de redadas o problemas que no son apropiadas para los niveles de mi hijo, para los niños, o tal vez son apropiadas, pero me siento a conversar con ellos, no permitir que se metan ellos a su cuarto y estén aislados, solos, porque para todo, dentro de la psicología y la salud mental, el aislamiento es muy malo y en este caso también. Entonces, si están expuestos a todo esto, los padres tienen problemas y preocupaciones, lo principal, si ellos están expuestos y los padres tienen preocupaciones, lo principal es conversar con ellos, entender dónde están emocionalmente y establecer conversaciones con ellos. ¿Cómo hacerlo? Eso es importante. Exacto. ¿Cómo hacerlo? Porque no es fácil. Lo primero, checarse uno mismo, ¿no? Uno mismo, cómo uno va a proyectar lo que uno siente. Entonces empieza todo del padre, ¿no? Vamos a tomar calma y vamos a conversar porque le voy a hacer un bien a mi hijo si es que yo le converso con calma, tranquilo y dándoles esperanza. Según su edad, darle la información necesaria. Mientras más pequeños, más básico. Estamos haciendo lo necesario. Vamos a tomar estas medidas. Por ejemplo, para la escuela, todos los padres, si es que ellos tienen una posibilidad de que alguien les toque la puerta o que los niños estén en el colegio y ellos no vayan a recogerlos, hacer un plan ya y establecer en las escuelas que alguien, un familiar, un amigo cercano, los pueda recoger a los niños, establecer ese plan y transmitirles calmadamente. Esto es lo que sucede para cualquier tipo de cosas, no específico para inmigración, sino muy generalizado. Para cualquier tipo de cosas, si algo me pasa a mí, me caigo, no puedo ir, tengo que ir a la clínica, cualquier problema y no puedo llegar, hijito, hijita, esta persona, tu tío, el vecino te va a venir a recoger. Este es el plan. Entonces ellos se van a sentir con un nivel de seguridad. Porque yo conversé con un niñito que me dijo, ¿qué pasa si a mi papá se lo llevan y quién me recoge del colegio? Entonces ellos están en este momento enfrentando cuestionamientos que antes no se exponían a los niños, ¿verdad? Entonces se ha aumentado el nivel de preocupación de ellos. Entonces, calmadamente y con un plan, conversar con ellos según su nivel de edad, darle seguridad y luego incrementar la información y los más grandes, incluirlos en el plan. ¿Qué crees tú que puede pasar? Tal vez si tienen 2, 3 tíos, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Qué es qué te parece a ti? Y ellos pueden dar su participación, sentirse parte de la familia, parte de la integración. Cuando hagan eso, siempre celebrando su propia cultura, su propia identidad y todo lo bueno que traen como familia a la sociedad, porque los niños están enfrentando demasiado bullying, demasiado, les llaman nombres debido al enfoque contra los inmigrantes. Y si en casa celebramos nosotros nuestra cultura, nuestro lenguaje, la riqueza que traemos con nuestra identidad de nuestros propios países, las canciones, preparamos la receta de la abuela, todo eso hace que tengamos como un impermeable dentro de la casa para que los niños tengan menos impacto. Lo van a tener, sí, porque es imposible estar en una burbuja hoy en día, pero lo que tenemos que hacer es minimizar dentro del hogar que todo lo que está pasando en la sociedad impacte a nuestros hijos a un nivel que les traiga rezagos y traumas y problemas en el futuro. Wow. Eso es muy importante, Mónica. Tengo muchísimas preguntas, porque dijiste cosas que sí, que son la clave en realidad. Hablaste de, no sé dónde pensar en realidad por todo lo que dijiste, porque es así poderoso. Ahora, yo veo que muchas veces es
difícil, porque ahora están haciendo redadas de inmigración en todo lugar, incluido en la escuela. Y entonces por eso yo como abogada de inmigración siempre digo a los padres que tener un plan es esencial. Y ahora tú me dices que para la salud mental y emocional de los hijos es importante sí tener un plan y es importante compartir ese plan, hablar de ese plan con los hijos. Entonces, eso creo que es una de las claves de las cosas que hay que hacer. Pero también dices algo importante, incluirlo en las decisiones, porque creo que forzar una decisión en un hijo, no hablar, no comunicar, eso crea más trauma, ¿no? Correcto. Más ansiedad. Totalmente, porque nuevamente, mientras mayores son, más conocimiento necesitan y se van a sentir mejor si son integrados en las decisiones. Hasta cierto nivel, obviamente, si ellos quieren estar con un familiar que no los puede recibir, claro, obviamente no, pero ya los padres pueden tal vez haber conversado y saber quién los podría recibir y darle esas opciones, ¿verdad? Porque si es que no lo quiera, digamos, el destino y un día los recoja otra persona, ese niño no se debe sentir ansioso porque no ve al padre, a la madre y se presenta una persona conocida o desconocida a recogerlo. Entonces, la preparación va a minimizar y saber, el conocimiento va a minimizar que el niño se sienta ansioso si es que sucede. Y esto en realidad es cierto, ya sea si yo tengo un pequeño accidente y me tengo que ir a emergencia porque me doblé el pie y no lo va a recoger yo a mi hijo cuando está acostumbrado a que lo recoja yo. Nosotros debemos tener un plan B, pero hoy en día es más importante para nuestra comunidad que esos planes se comuniquen porque nuevamente lo que estamos haciendo es minimizando la posibilidad de que todo este problema, digamos, político, social del momento afecte a nuestros hijos actualmente, pero a largo plazo. ¿Por qué? Porque el trauma es muy silencioso. Muy silencioso. Entonces, si nosotros exponemos a los niños, a los adultos, a algo muy traumático, eso les puede causar muchos problemas luego más adelante en la vida. En caso de los niños, hasta desarrollo cognitivo, desarrollo de aprendizaje, desarrollo social, emocional. Entonces, mitigar, minimizar y estar preparados, eso es lo que les da a ellos la tranquilidad, la calma dentro del hogar para que no estén tan afectados con lo que estamos pasando en este momento como comunidad. Me gustaría escuchar tu ángulo. ¿Qué opinas de esa situación? Porque hablaste de eso antes. Los niños en la escuela sufren mucho bullying, que son inmigrantes que llegaron al país de niños o que nacieron aquí, pero, por ejemplo, los papás son sin papeles, son indocumentados. Los niños escuchan cosas horribles. Hay niños en las escuelas, muchachos en las escuelas que son muy malos, o sea, dicen cosas horribles. Y hace algunas semanas, algún tiempo, se ha escuchado también la noticia de una niña en Texas que se quitó la vida después de sufrir bullying porque los papás estaban sin papeles. Y eso es algo muy difícil. ¿Cómo un papá puede ayudar a los niños en esas situaciones? ¿Qué herramientas se puede dar a los niños para ayudarlos a procesar, a cómo no ser así impactado? Y te voy también a decir cómo se puede hacer, porque a veces los niños, los adolescentes, por ejemplo, no quieren hablar. Me hiciste isolarse, no es bueno, pero muchas veces quieren hacer eso, no quieren hablar con nadie y quieren estar en su cuarto, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede un papá hacer con los niños? Ok, son dos partes. Primeramente, el bullying es un problema sistémico. Es decir, no es solamente un problema que el niño solo lo puede afrontar. Nosotros les podemos dar, y voy a compartir algunas cosas que podemos darles para que ellos estén preparados y comentar de cómo solucionar este problema o minimizar la posibilidad a nivel escuela, ¿no? Entonces, dentro del hogar siempre es bueno, primeramente, no transmitir que está ok utilizar la fuerza o fuerza ya sea física o verbal para tratar a los hijos, porque básicamente ellos, al estar expuestos a, digamos, violencia física, verbal de los propios padres o familiares, ellos normalizan que ir a la escuela está ok
que se les trate de una manera negativa y se les ponga como que ya sea que tú eres inmigrante o no. ¿Okay? Entonces, ellos van a tener más fuerza de poder pararse y decir, no, esto no es aceptable, yo no voy a aceptar, porque nosotros les podemos enseñar esas palabras. Hijo, si te dicen algo, di, yo no acepto ese trato, no acepto esas palabras contra mí, voy a hablar con la maestra y conversar con la maestra, porque los educadores en su gran mayoría no están de acuerdo con estas acciones, estas palabras hacia los niños inmigrantes, ¿no? En las escuelas tenemos que saber que hay leyes que protegen a los niños, ¿verdad? Plyler versus Doe, eso es una resolución de la Corte Suprema que dice que todo niño, ya sea documentado o indocumentado, tiene el mismo acceso a todos los servicios educativos y todos los niños inmigrantes, sea lo que sea que diga cualquier persona en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. Esto estamos hablando de una ley que está de la 14ª enmienda que dice que cualquier niño que está aquí presente en los Estados Unidos, incluyendo indocumentados, tienen los mismos derechos. Entonces, esos derechos son que todo niño puede ir a educarse en un ambiente sano, seguro, donde aprendan y su salud mental y su integridad física no sea afectada. Debido a eso, los padres deberían tener acceso a consejeros, psicólogos escolares, que son las personas que trabajan dentro de las escuelas públicas, deberían tener un psicólogo escolar y puedan conversar con la escuela que está sucediendo algo, porque no es solo el niño que va a ir a defenderse. La escuela debe tomar medidas porque no lo vamos a mandar a la boca del lobo. ¿Qué hacemos dándole las herramientas si la escuela no está tomando cartas en el asunto? Es cierto que muchos chicos a veces no quieren contar porque tienen vergüenza, tienen miedo, porque a veces les dicen, si tú dices a alguien, te va a ir peor, y eso es cierto, les puede ir peor. Pero decirles a los niños, contar no es ser acusete, no es que tú estás haciendo algo malo, no. Lo que ellos están haciendo no está bien y debe haber una consecuencia para el mal comportamiento. Yo no digo castigo, incluso dentro del hogar. No es bueno decir, te voy a castigar, sino debe haber una consecuencia por el mal comportamiento. Entonces, dentro de las escuelas, también podemos decirle, ese comportamiento no está bien. Y por eso nosotros tenemos como padres la obligación de protegerte. No vamos a ir a causar ningún problema, pero sí debe haber algún contacto dentro de las escuelas. Los del programa ISO, todas las escuelas tienen un contacto para trabajar con los inmigrantes, donde puedan ellos acceder y ellos puedan decir, mi hija, mi hijo ha sido víctima o tiene miedo porque ha observado que otros niños están siendo atacados verbalmente, espero que no físicamente, ¿okay? Y es una preocupación real, porque eso sí sucede, ¿verdad? El bullying sucede ya sea con migración o no, pero ahora se está utilizando el tema de inmigración para hacer bullying. Entonces, dentro del hogar nuevamente, nosotros como padres analizar cómo nosotros llevamos la disciplina, ¿ok? Porque usar la violencia a la fuerza no es buena porque les estamos enseñando que eso está bien. Y luego darle las herramientas, las palabras que pueden contestar. Cuando son muy chiquitos, obviamente ellos no tienen la fuerza, pero pueden ir a la maestra y decirlo o venir a la casa. Y si ellos vienen y dicen, me pasó esto, me hicieron bullying, nosotros no podemos reaccionar como si mañana se acabe el mundo y estamos dando el grito al cielo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque lo que dije al comienzo, la casa es calma. Entonces, sí, estamos muy preocupados. Hijo, qué pena que te sucedió esto. Vamos a tomar cartas en el asunto. Cuéntame qué pasó, cómo te sentiste, que ellos expresen y luego enseñarles las palabras que ellos pueden utilizar, ¿no? Como esto no está bien, esto no es aceptable, yo voy a hablar con el maestro o la maestra. Y si le dicen, no, entonces tú eres un acusete, hijo, no es cierto, eso es parte de su táctica, vamos a nosotros tomar las cartas en el asunto. Pero si lo hacemos en una manera escandalosa y de ahí delante de ellos llamamos a la escuela y gritamos a la escuela, eso no está bien para ellos.
dentro de la casa, la calma. Los padres pueden ir a la escuela, obviamente, reclamar sus derechos. Enojarse. Pero claro, tampoco gritando ni Claro. golpeando la mesa, ¿verdad? Pero sí diciendo, mi hijo necesitamos proteger su integridad física, su salud mental. ¿Y qué va a hacer la escuela? Si no hay un plan, pidan con el psicólogo escolar. Todas las escuelas públicas dentro de casi todos los estados, por ejemplo aquí en la Florida, por ley, toda escuela pública va a tener un psicólogo escolar que va una vez por semana. Entonces, pidan... Tienen derechos. Tienen Perdón, derechos. tienen Y el derechos. psicólogo escolar, no conozco ningún psicólogo escolar que va a decir, bueno, no me importa, no voy a hacer nada, ¿verdad? Entonces, hay personas dentro de las escuelas que pueden ayudarlos a poder salir de este problema, darle herramientas dentro de la escuela, porque ahí es donde está sucediendo. Entonces ahí el niño no puede estar solo, es un problema sistémico. El sistema tiene que cambiar para proteger a ese niño. Y dentro del hogar, darle los consejos, las palabras que pueden decir. Cuando son más grandes también ellos pueden hablar más y contar, pero es cierto, muchos adolescentes se van al cuarto y no conversan. Pero eso también son tácticas que dentro de inmigración o no, los padres tienen que conectarse con sus hijos y si no lo han estado haciendo, pueden empezar hoy, ¿verdad? Porque a veces sí, yo trabajo con muchos padres que, bueno, no se comunican, no tienen la costumbre de comunicarse, no comen junto con los hijos, ellos llegan y se llevan el plato a su cuarto y así porque son adolescentes, no quieren. Y pero también a veces los padres trabajan mucho, a veces También. trabajan 2, 3 trabajos al día, muchas horas, entonces no pueden. Es muy cierto y eso hay que, muchos padres aunque quieran no pueden, pero para los niños la cantidad no es tan buena como la calidad. Entonces, al día yo creo que todos los padres podríamos sacar 10, 15 minutos para poder sentarnos con los hijos y preguntarle cómo te fue el día. Si no lo están haciendo y el hijo, tal vez un adolescente, lo ve un poquito raro, tratar de enterarse qué le gusta a ellos. Hablar de lo que le gusta a los niños, ¿verdad? Un adolescente, si está metido en sus videojuegos, en lugar de gritar, ¿por qué no juegas videojuegos? ¿Qué te gusta del videojuego? Cuéntame un poquito de eso. Y así van integrando y, bueno, si es también violento y todo, explicar, ¿no? Que esto no es real, esto es un juego. Pero mientras más nos involucramos nosotros intencionalmente, recordando que no le toca al hijo acercarse al padre, o sea, esa no es la labor, es al revés. El padre es el que tiene que establecer el contacto con los hijos porque nosotros somos los adultos. Ellos están en el sistema donde no saben y se han perdido un poco en ese aislamiento o eso de estar jugando o cosas así. Entonces, lo podemos hacer desde ya y si vemos que no hay avance, preguntemos qué le gusta, qué está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa para nosotros ingresar a su mundo? Y es más fácil obligarlo a que ellos ingresen al nuestro. Eso es un excelente consejo. ¿Y cuáles son los señales que un niño está cargando con ansiedad por su situación, por ejemplo, en la escuela? ¿O cómo puede un padre reconocer los señales de es el momento de hablar con el niño, de conectarse a nivel humano, emocional? Sí. Generalmente van por edades, pero en general, cuando hay un cambio muy significativo, deberíamos preocuparnos. Porque si el niño de pronto le gustaba mucho la escuela siempre y de pronto, papá, mamá, no quiero ir a la escuela, no quiero salir con ese niñito, a veces no dicen nada. Le duele el estómago antes de ir a la escuela. La noche anterior está con ansiedad. Algo le tiene que haber pasado para que no quiera ir, ¿verdad? Entonces se le crea a veces ansiedad, digamos, un poquito ligera, pero a veces llega un punto que ya es bien crónica y rehúsan y se ponen muy mal. Y eso no queremos que llegue a eso. Pero no querer ir a la escuela, pero un cambio así muy drástico, eso es algo así. Cuando se aíslan, no quieren jugar, no quieren integrarse, esos cambios que tal vez no hacían antes, ¿no? Y bueno, y si tienen un patrón de aislamiento muy largo, también me preocuparía, porque tal vez no es algo reciente, eso trae rezagos de atrás, ¿no? Puede que haya algunos problemas, porque no solamente el enfrentamiento a la situación política social de ahora, puede que anteriormente hayan problemas de salud mental,
traumas, ¿no? Nuestras familias que han cruzado la frontera, nuestras familias que han dejado su país debido a una persecución. Yo he trabajado con niños que han sido expuestos a violencia armada, que han visto muertes. Entonces, esos niños tienen de por sí ya como el trauma ahí, es decir, tienen más vulnerabilidad a un problema de bullying, a un problema en la escuela, porque ya tienen la herida de salud mental de ese trauma. Entonces es como volver a meter el dedito en esa llaga que ellos ya tienen. Entonces nosotros tenemos que saber, si ya eran vulnerables, hay más problemas. Pero otros signos es de que el aislamiento es muy malo, y eso siempre lo digo a los padres, que no. Cambian de amigos muy repentinamente. A veces estaban con un grupo de amigos, ahora están con otro grupo de amigos. Y a veces en esos grupos no es que sean malos amigos, pero hay que ver qué tipo de amigos se están rodeando, porque la influencia de las amistades es muy importante. Es como si tenemos un cubo de manzanas y ponemos una manzanita mala, va a afectar las otras manzanas. Y yo no quiero decir que los niños son malos, pero hay niños que sí se involucran en comportamientos que no son adecuados. Pero cuando de pronto cambian y están de pronto con otro grupo y ya no quieren con sus amigos actuales, me preocuparía. Y también que no se quieren separar de los padres, tienen mucho temor, quieren estar junto a los padres. Mamá, ¿dónde está? Yo tengo niños que los siguen a los padres dentro de la casa, o sea, ya no es ni siquiera cuando se van. Dentro de la casa los siguen a los padres porque tienen miedo, porque al amiguito inmigración le llevó a la mamá. Entonces, dentro del hogar, el niño persigue, o sea, quiere jugar a donde esté la mamá. Si está en la cocina, ahí en la cocina. Si la mamá está bañándose, quiere estar ahí. Entonces, esos comportamientos, dice que hay algo que les causa tal ansiedad que no pueden ni separarse de los padres, ¿no? Y también, cuando hay trauma, sobre todo, a veces hay regresión. Cuando ellos ya han logrado un hito, digamos, del desarrollo, por ejemplo, ya dejan los pañales, ya no mojan la cama y ahora comienzan a mojar la cama. Eso es también un signo de que hay algo que puede, porque típicamente uno no va a retroceder, pero sí, cuando hay trauma, ansiedad fuerte, algún problema, pueden ellos retroceder, chuparse el dedito, cositas que ya lo superaron y ahora empiezan como retroceder en el proceso del desarrollo de los niños, ¿no? También retroceder, por ejemplo, si eso pasa cuando llegan a la escuela, la ansiedad que le puede dar, por ejemplo, cómo se sienten mareados, o tienen también problemas de bañarse. Sí, problemas, dolores de cabeza, de estómago. Por eso digo, a veces dicen me duele algo y no quieren ir a la escuela, ¿no? Pero a veces sí, realmente pueden vomitar o estar mal del estómago, porque es algo psicosomático, pero sí sucede, ¿no? De que eso les causa un problema grave, ¿no? Y eso, disculpa si te interrumpo, pero eso es algo que yo he visto muchas veces, no solamente con problemas de inmigración, eso sí hay cualquier tipo de problema en la escuela, es un problema, es algo que los padres tienen que poner mucha atención a esos detalles, a esos signos, porque eso es el problema, donde los problemas se ven. Es verdad, no, y hay que observar. Y los colegios, las escuelas, los educadores están ahí para facilitar, digamos, el proceso de los niños, pero recordar que tampoco es la escuela la responsable al 100% del bienestar de los niños, ¿no? Nosotros tenemos como padres hacer nuestra parte y darle esa facilitación de que ellos sanen. Y llega un momento, y si hay accesibilidad a servicios, porque si los niños están a un punto que no quieren ir a la escuela absolutamente, no hay nada que se pueda hacer, lloran todas las mañanas, no pueden separarse de los padres, entonces, si es que tienen acceso a servicios, eso sería bueno, trabajar con un psicólogo. Dentro del colegio hay psicólogos escolares, hay consejeros, pero a veces cuando ya llega un nivel clínico, la escuela ya no tiene, digamos, ese nivel de apoyo porque no le corresponde. Entonces pueden haber a veces centros comunitarios que ayudan a los inmigrantes, ¿no? Porque yo sé que a veces los sistemas de salud es muy difícil acceder porque no tienen seguro y todo eso, pero hay algunos lugares donde a veces tienen servicios y sería importante o acceder para aquellos que tienen fe de alguna iglesia o van a una iglesia y a veces hay miembros de la comunidad que también pueden apoyarlos. Entonces, siempre es bueno, a veces, así como uno tiene algún problema de salud,
y uno no se cura solo en casa, tiene que ir a un médico. En salud mental es igual. Si es que llega un momento muy, digamos, intenso, hay que acceder a servicios de salud mental porque no es problema, no es que uno esté mal, así como a uno le da algo al brazo o al estómago, a uno también le puede dar en salud mental. Es normal. De hecho, esa era una de las preguntas que tenía para ti. Es muy difícil. Yo lo veo trabajando con personas que han sufrido muchos desafíos, han enfrentado situaciones bien difíciles, traumas enormes, que por 30 años, 20 años nunca han hablado de eso. Yo lo que he visto es que en la comunidad latina es que hablar con un psicólogo, hablar de salud mental no es algo que se hace, es algo que ya pasó. No, seguimos adelante, pero esos son problemas que al final te afectan tu salud, no solamente mental, sino salud física, o sea, crean muchos problemas. ¿Cómo se pueden hacer en esa situación? ¿Cómo se puede hacer para normalizar la salud mental y hablar con psicólogos, terapeutas, sobre todo eso? ¿Cómo se puede hacer? Es cierto, nosotros dentro de diferentes comunidades hay más estigma, ¿verdad? Para dentro del ámbito de comunidad hispanohablante, definitivamente en algunos de nuestros países se decía, al menos yo recuerdo, yo tengo más de 30 años en este país, pero yo siempre recuerdo que yo soy de Perú, en Perú decían, bueno, ir al psicólogo es porque estás loco, ¿verdad? Y cuando a mí me preguntan eso, doctora, estoy con usted, yo no estoy loco, yo no estoy loca. Le digo, no, para nada. Es más, o sea, hay diferentes tipos de psicólogos que trabajan para diferentes tipos de situaciones, ¿no? Cuando yo hago una evaluación de inmigración, yo no estoy viendo porque alguien está trastornado necesariamente, sino el proceso de inmigración, qué es lo que podemos solucionar con eso. Entonces, totalmente, o una evaluación de un niño, a ver si hay alguna situación de aprendizaje, cómo ayudarlos, ¿verdad? Entonces, la psicología, a través de terapeutas, a través de psicólogos, en este país hay tantas ramas diferentes que de verdad que a veces es contraproducente que nosotros continuemos ese estigma de pensar que ir a conseguir ayuda o recibir ayuda de un profesional de salud mental es algo contra nosotros. Es lo contrario, porque así como dije, si un niño tiene asma, tenemos que llevarlo al doctor que lo cure, que le dé su medicamento para prevenir los ataques de asma, ¿verdad? Entonces, salud mental no es diferente que a alguien le pueda dar asma, que a alguien le pueda dar un problema gastrointestinal, que alguien se pueda caer y se pueda romper la pierna y necesite un médico. Salud mental a veces son cosas temporales, a veces son problemas del neurodesarrollo de los niños que van a tener un proceso largo de toda la vida. Pero lo mejor es intervención temprana para los más chicos y para cualquier persona lo más antes posible. Porque si nosotros continuamos con ese estigma y no queremos ir a recibir ayuda de un profesional, vamos a alargar nuestro sufrimiento. Yo trabajo con tantas personas que después de unas terapias me dicen, yo no entiendo cómo yo no vine antes. Yo sufrí esto 5 años y ahora me siento tan bien y soy feliz y puedo disfrutar de mi vida. Entonces, no es nada malo ir a un psicólogo, un terapeuta, al contrario. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en la vida parte de las emociones. Hasta las decisiones de negocios son decisiones emocionales. Todo, si nosotros no nos sentimos bien, no podemos funcionar. Si los niños no se sienten bien, no pueden funcionar. Entonces, ¿por qué no podemos acceder a esos servicios dentro de las escuelas, si es que no hay servicio de comunidad o centros comunitarios donde dan los servicios, o si tienen un acceso a una persona uno a uno, donde sea? Pero estar bien emocionalmente nos trae mucho cambio en nuestra vida, porque si uno así tenga unos problemas grandes, que esto sí es problema grande lo que estamos viendo en inmigración, pero si tenemos solidez emocional y podemos manejar esto, vamos a poder enfrentarlo con más fuerza y más resiliencia, asegurándonos que no afecte a nuestros hijos todo lo que estamos pasando, sea cual sea el desenlace, porque hay mucha incertidumbre y nadie puede garantizar nada. Así es. Pero lo que tenemos que pensar es que
el recurso que más tenemos y que sí podemos proteger y sí tenemos control, ya sea desde este país, desde nuestro país o desde donde estemos, es nuestra familia. Y sí podemos nosotros guiar a nuestros hijos y tomar control de nuestra familia de una manera que dejemos un legado donde ellos sean los miembros más, que producen más y que dan más a la sociedad, a su propia familia, a la comunidad, y que crezcan como individuos plenos, que puedan acceder a trabajar, acceder a mejorar, acceder a ser inventores y todo lo que ha demostrado la comunidad latina, la comunidad hispana dentro de este país, porque si vemos las estadísticas, ¿verdad? Tenemos muchas más personas dentro de nuestra comunidad latina que abren negocios, que trabajan, que progresan, y de verdad las estadísticas nos dicen eso. Entonces nosotros como padres protejamos a los hijos y démosle ese, digamos, la base para que ellos progresen. Por supuesto. Y creo que algo importante decir que muchas veces los papás se traen un trauma generacional. Es un trauma familiar que tienen. Y lo que todos tenemos que tener en mente y recordarnos es que tú puedes ser el último, lo que ya quita, que termine este trauma. Y eso va a ser un logro muy grande por tus hijos, porque tus hijos no tienen que seguir con ese trauma generacional. Tú eres lo que puede hacer el cambio total y dar una vida diferente, permitir una vida diferente a tus hijos, ¿no? Es muy cierto lo que dice. Las estadísticas nos dicen que todas las comunidades cargamos ese trauma generacional, ya sea por esclavitud, por ser minoría, y todos los estigmas y por cualquier cosa. Cualquier cosa, exacto, pero lo traemos. Pero tenemos que intencionalmente enfocarnos, y eso va con la conversación de salud mental, porque intencionalmente tenemos que enfocarnos en que nosotros sí podemos cambiar y sí podemos intencionalmente decidir, ¿verdad? Yeah. Ok, me siento mal, ya sea con ayuda externa o internamente. ¿Qué hago diariamente como padre? ¿Qué hago diariamente? Todas las mañanas me despierto, voy a agradecer. Tengo a mis hijos, tengo a mi familia, tengo la vida, tengo el sol, ¿verdad? Es una cosa positiva, empezar positivamente. Y sí, pasé estos problemas, pero esto no va a definir quién soy. Y a la mayoría de gente le digo, tengo a veces personas que vienen, ya sea los padres que vienen con los hijos, y los padres ya piensan que todo lo que vivieron, eso los define. Le digo, señora, usted tiene 30 años. Las personas viven ahora hasta los 80, 90. Es 100 decir, años. Sí, 100 años, ¿verdad? O sea, le falta por lo menos unos 50, 60 años como mínimo para vivir. Imagínese ¿Cómo lo quiere vivir? todo lo que podría lograr con sus hijos esos 50 años. Si dejamos atrás la idea de que esos problemas del pasado nos definen. Sí nos afectan, somos seres humanos, pero podemos intencionalmente sanarnos, no necesariamente solos, por eso digo con profesionales o con ayuda espiritual o como podamos hacerlo. Pero la idea es convertirnos en personas que aportemos y que tengamos una familia linda, que haya una felicidad dentro del hogar. Porque es posible. Tener felicidad en tu familia, en tu hogar. Es posible aunque tuviste una vida muy difícil. Es posible cambiar y permitir a sus hijos de tener una vida diferente, con más normalidad, ¿no? Es verdad, muy cierto. Es absolutamente posible y requiere intencionalidad. Y se puede empezar el día de hoy. Si uno siente, bueno, ya perdí a mi hijo porque ya no conversa conmigo. No es cierto. Hoy podemos empezar a cambiar cosas. Un pasito a la vez, ¿no? Un pasito al día. Total. Hablar un poquito. ¿Cómo hiciste tú? No, hablar para hacer preguntas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta de eso? Juego. Muchas cositas. Muchas cosas. Así es posible. Pues me dijiste antes de algo importante. Dice, los hijos a veces se ven que siguen los papás, las mamás cuando se bañan, cuando comen, todo el momento. Se habla de separación. Ahora, desafortunadamente, vemos que se está hablando otra vez de separación familiar. ¿Cómo se puede preparar un hijo? Pues no creo que... Eso es mi comentario, pero no creo que es posible preparar un hijo, porque o sea, una separación familiar es algo horrible, pero
¿Cómo se puede preparar de mejor manera un hijo para que es una separación familiar sin crear más angustia para ellos? Sí. Lo más importante es que ellos sientan que hay un plan donde ellos estén seguros. Mientras más pequeños, más seguridad necesitan. Y que ese plan incluya cómo van a estar conectados los padres. O sea, es decir, a donde esté, siempre va a haber esa conexión con los padres y que hay un plan que no, yo puedo estar viajando de vacaciones en otro país, pero me voy a comunicar contigo siempre, no te voy a dejar. En este caso, porque no queremos decirle, si a mí me deportan, esto es, no necesariamente. Si yo estoy fuera, no estoy aquí, yo voy a estar siempre comunicándome contigo. Y también saber de que si sucede, esperemos que no, pero digamos, hablando de las personas que sí ya los han removido y los han mandado a sus países, absolutamente mantener el contacto con los hijos, ¿verdad? Porque no solamente es prepararlos y decirles, no, hijo, hija, yo voy a estar presente, pero también cumplir y hacerlo, porque los niños quieren a los padres, así ellos no han estado conectados o conversando el día a día, ellos necesitan esa guía, esa conexión y que de donde sea que estén, los padres estén presentes en el hogar. Pongo de ejemplo las familias castrenses militares, ¿verdad? Muchas familias, los padres viajan ya sea por guerras o en lugares de otros países, los padres o las madres están fuera, pero ellos mantienen el contacto siempre con los hijos o eso es lo que se recomienda. Claro, en ese caso algún día se van a reunir, pero vamos al hecho que hay familias que sí viven separadas y funciona. Pero ¿cómo va a funcionar? Que el contacto sea continuo. Entonces, si los tienes presente, contacto ya continuo desde ahora y siempre comunicándoles que si yo me tengo que regresar hasta que decidamos qué vamos a hacer, si yo me tengo que regresar a mi país, yo siempre voy a estar contactado contigo, preguntándole cómo te va en la escuela, entonces ellos que sientan que no es que pierden al padre o a la madre, porque igual la tecnología nos permite ahora, aunque sea en video, estar contactado, ¿no? Pero te interrumpo un segundo, porque a veces pues, si te deportan, si te agarran y te deportan por algún tiempo, puede ser, no hay contacto. ¿Cómo se puede hacer en ese caso? Prepararlos a decirles, exacto. A veces sucede, es decir, no necesario, sobre todo los más pequeños que no entienden lo que es deportación, no le vamos a decir, me van a deportar, ¿no? Pero a veces hay momentos cuando los padres tienen que ir a algún lugar, entonces cuando es así, yo me voy a tratar de enterar siempre cómo tú estás, pero yo eventualmente te voy a llamar, es decir, yo estoy presente en tu vida, yo me voy a enterar. Ellos saben si se entera o no el padre, si tiene 5 años, al final ellos no lo van a entender a ese nivel. Entonces, si están chiquitos y la mamá, el papá que se queda o el familiar que se queda con el niño, decir, sí, tu papá, tu mamá está siempre al tanto de ti, porque ellos lo que quieren es esa conexión. Ellos no van a comprender si están en un centro de detención, ¿verdad? Porque sí, cuando yo he trabajado con niños que los niños, el padre está detenido, a veces tampoco quieren mostrar su cara porque no quieren que los hijos los vean porque están, sí, claro, por ejemplo, de Chrome o lugares así, ¿verdad? Entonces, la mamá le comunica y le dice, tu papá pregunta todo el tiempo por ti, estamos hablando, celebrando de una manera, yo quisiera decir normalizar, no necesariamente porque es normal, sino que para el ámbito de los niños, normalizar lo que está pasando para que ellos no sientan que es tan trágico, que es infinito, ¿verdad? Porque sí tiene un fin, el desenlace no lo sabemos si es en su país o acá, pero ese momento no podemos transmitirle el mismo nivel de preocupación del adulto, porque nuevamente tenemos que protegerlos a ellos y no permitir de que esa preocupación les afecte a un nivel de que llega a largo plazo, ¿no? Porque los niños son demasiado vulnerables. Te voy a hacer una pregunta muy importante. Ahora, estamos hablando aquí de situaciones donde hay un padre que se queda aquí o un familiar, alguien que se puede cuidar de los niños. Ahora, en situaciones donde hay 2 padres que son indocumentados y no hay familiares aquí, lo que pasa muchas veces, y yo he tenido
tengo conocimiento de eso porque he hablado con diferentes personas que están involucradas en lo que es foster care. Lo que pasa es que si no se encuentra, si hay un niño, por ejemplo, que habla solamente español, ¿ok? Nació aquí, es ciudadano americano, entonces vamos a decir, es un ciudadano americano, no lo pueden deportar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Tienen que ponerlo en el sistema de foster care. Ahora, en ese caso, pasa muchas veces, dependiendo de dónde se encuentra, que lo tienen que poner donde se habla el idioma. Y a veces te van a mover lo van a mover, como puede ser, a 3 horas de distancia. Entonces, todo va a cambiar. Todo cambia en el mundo de ese niño. Va a perder las amistades, todas las cosas cambian. La vida es completamente cambiada. Y es difícil también para las personas que cuidan a esos niños. ¿Qué es el consejo que tú me puedes dar o puede dar para los padres para preparar a los hijos a una situación así? O también para las personas que van a cuidar a esos niños, que van a tener un trauma increíble, porque los puede preparar, pero los niños sí van a tener un trauma, porque van a perder los padres. Todo. Por mucho tiempo no van a hablar con ellos, no tienen la amistad, no tienen las cositas que es lo que le dan paz y cómo lo van a dejar sentido centrado. ¿Qué se puede hacer y qué consejos puede dar? Y esto es una realidad que estás mencionando, ¿no? Es una realidad y un sistema que no es perfecto. No. Al contrario, ¿verdad? Y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y desafortunadamente, mientras más vemos las noticias, más se desmantelan los sistemas de protección, ¿verdad? Porque no solamente está que cambian, los padres ya no están, cambian de casa, cambian de amistades, no tienen apoyo por ningún lado porque no hay no hay familiares, ¿verdad? Entonces, es importante que todos los padres, las personas que están ahora con una posibilidad de que algo suceda, desde ya estén tomando precauciones y hagan planes para que haya algún sistema, porque si es que esos niños los mandan a algún lugar, esa persona de foster care puede tener acceso a los familiares o alguien, pero si está dentro del sistema ya establecido, porque el foster care system, el sistema no va a saber qué si no hay un plan o no está establecido, ¿verdad? A veces se lo llevan. Entonces, también saber que las personas que tienen a los niños no necesariamente tienen el entrenamiento. He trabajado con muchos grupos del sistema y desafortunadamente muchos tienen buena intención, pero cuando no todos saben lo que significa, por ejemplo, la diversidad cultural, lo que dije al comienzo de celebrar la cultura del niño o de dónde proviene, ¿verdad? Porque sería bueno que los sistemas foster o los padres que están temporalmente, que es un trabajo loable, pero que podrían, por ejemplo, celebrar su cultura, si son niños de un país, entender qué cosa hay en ese país que se identifican ellos para que les pueda crear eso o leer historias sobre su país, hablar de cosas que ellos tengan alguna conexión anterior a lo que ellos ya conocen. Tal vez, por ejemplo, la mamá le gustaba cocinar cierta comida y ellos pueden mantener si es posible, porque a lo mejor uno no puede cocinar lo mismo y todo, pero hay tantas maneras de culturalmente conectar a los niños y no hay un entrenamiento como debe ser para todos estos niños. Pero ¿qué podrían hacer los padres que están cuidando a estos niños? Tratar de aprender mucho sobre su cultura y preguntarle qué hacías durante la semana y tratar de normalizar en lo más posible. También es importante que las escuelas tomen nota de estos niños y generalmente sí hay programas, dependiendo mucho también de qué estado uno está, qué tipo de gobiernos hay, gobiernos locales, los distritos, pero muchos distritos tienen programas para los niños que están en transición, ¿ok? La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares tiene un subcomité de niños en transición. Son todos estos niños que están desplazados, ya sea por situación de inmigración, por situación de refugio, por cualquier situación, y hay, acceso a información que pueden hacer los profesionales, porque los profesionales también tienen que saber cómo tratar a esos niños. Si están teniendo comportamientos debido al trauma que están pasando, y se están peleando con los otros amigos debido a que ellos no saben expresar sus emociones, eso no significa
que tienen un diagnóstico de un problema grande, ¿verdad? Entonces el profesional también tiene que saber, y todo nosotros como, digamos, Asociación Nacional tratamos de enseñarle a los profesionales a trabajar con los grupos inmigrantes debido a todos los posibles traumas que van a pasar. Pero más que nada yo diría para los padres que nos escuchan, preparación y tener un plan y decirle a los hijos cuáles son los planes que tenemos en pie. Y si no tenemos ningún familiar, alguien, debe haber una amistad o alguien que pueda representarlos aquí o que los pueda ayudar. Pueden tener acceso, tú que eres abogada, digamos, dentro del contexto de la ley, para que tengan un poder o algo, guardianship. Sí. Entonces, deberían desde ya estar preparándose porque preparación es lo mejor para poder minimizar el impacto de un posible suceso. Esperamos que no suceda para la familia, pero desafortunadamente estamos viendo que es una realidad. Preparación, conocimiento para que ellos comunicación. Y comunicar el plan, porque eso es, ¿no? Yo diría que las claves de todos, después de todo lo que aprendí gracias a lo que compartiste hoy, es comunicación, planear, ser seguro de prepararse y hablar bien, dar conocimiento. Pues Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y muchas gracias por compartir información tan poderosas, tan valiosas para muchas familias, porque eso va a ser importante. Sabemos que la infancia no se detiene por los procesos migratorios y que los niños también sienten, sufren y necesitan contención, guía y amor. Y mucho amor. A todas las familias que nos escuchan, no están solas. Hablar con tus hijos con claridad, cariño, puede marcar la diferencia en realidad en cómo ellos enfrentan el mundo. Y proteger su salud emocional también es una forma de resistencia, de lucha y más que todo de amor. Si quieren contactar a la doctora Mónica Oganes, pueden seguirla en su perfil de Instagram como doctora Mónica Oganes o visitar también el sitio web drmonicaoganes.com. Y no olviden suscribirse aquí al podcast de Inmigración en Spotify, en Apple Podcast y también nuestro canal de YouTube, Abogada Julia. Publicamos un nuevo episodio de podcast cada viernes, entonces infórmense, protéjanse y nunca olviden que aunque no tengas papeles, tienes derechos. Pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima, Mónica. Muchas gracias de corazón por toda la información que compartiste. Muchas gracias. Un placer enorme verte aquí como huésped en este podcast. Muchas gracias a ti. Claro.